Okay, hello everybody. Be welcome to your English class and be welcome to the new year 2023. We have for today 3 January 2023 and we're going to begin this year with the wishes for you, with the best wishes for you. And for learning, we have to thinking about learning. That's gonna be our resolution for this year. We have to learn, in this case, English, and we are going to continue practice more and more English. Well, bienvenidos, gracias a todos por conectarse, esperando pues que hayan recibido el año nuevo, ¿verdad? Con las pilas y las baterías recargadas después de esta pausa que tuvimos unos cuantos días, ¿verdad? Y que estemos con la plena voluntad, ¿verdad? De seguir aprendiendo más, de seguir adquiriendo más conocimientos a nivel de lo que es el English. Bueno, y como propósito, ¿verdad? De año nuevo, pues comenzar diciendo que este año, ¿verdad? Voy a improve my English. Voy a mejorar my skills in English speaking, in English reading, in English writing, and in English listening. Ok, well, veamos qué tenemos por acá. Vamos a comenzar, recordarán que habíamos estado viendo esta series de The Fruit of the Spirits y ya habíamos visto unos cuantos de ellos. Nos faltan todavía 3, ¿verdad? Si recordamos que son 9, hemos visto como 2 bloques, digamos, las 2 primeras partes ya las habríamos cubierto. Vamos a ver la tercera parte a partir de hoy. Y la palabra con la que vamos a estar trabajando es faithfulness. Faithfulness. Vamos a leer una vez más, ¿verdad? En este caso, Galatians 5:22 to 23, que nos dice, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, godliness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ok, bien, esto vendría siendo entonces el versículo que hemos estado revisando de Gálatas 5, del 22 al 23. Ya hablamos sobre love, joy, peace, patience, kindness, godliness, y hoy vamos con este, ¿verdad? Que es faithfulness. Faithfulness. Bien, en esta vamos a encontrar una cierta discrepancia, digamos, entre las versiones en inglés y las versiones en español, o por lo menos con esta versión que vendría siendo de Reina Valera. La palabra que aparece en Reina Valera para este versículo o para esta parte de este valor es fe, ¿verdad? Como tal. Pero en el inglés encontramos faithfulness. De hecho, si solo decimos faith, la primera parte es fe, pero faithfulness va un poco más allá. Si nos centramos en las definiciones, ¿verdad? Por lo menos en the Bible, para faith, es decir, para fe, encontraríamos la definición por excelencia, ¿verdad? Que nos dice que la fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero eso está bien, digamos, desde el punto de vista bíblico como definición de fe, que sería la primera parte de esta palabra, faith. Pero aquí tenemos otra palabra, que es faithfulness. En ese sentido, la faithfulness, si la traducimos, pues encontraríamos la traducción no tanto de fe, sino como de fidelidad, ¿verdad? En otras palabras, sí involucra la parte de la fe, pero la fidelidad, la lealtad, podríamos decir incluso, es algo más práctico. Es decir, el concepto de fe podríamos pensar que es hasta un concepto abstracto, porque es creer. Si nos salimos un poco de la parte, digamos, cristiana, ¿verdad? Diríamos, bueno, yo puedo tener fe en las personas en el sentido de confiar en alguien o de creerle a alguien, ¿verdad? Que puede hacer algo por mí. Entonces podemos tener fe en convicciones o en personas y en este caso lo ideal es tener faith in God, fe en Dios, in the Lord. Pero bien, ¿qué se nos viene acá o qué debemos de estar atentos? Debemos de poner atención
a lo que vendría siendo la faithfulness, porque la faithfulness es como la práctica de la fe. Es como cuando se dice vivir por fe. Vivir por fe no es solo de que sí, yo creo, sí, yo espero, ¿verdad? Sí, yo estoy seguro de que sucederá, sino que implica hacer acciones que demuestren mi fe. Por ejemplo, de la faithfulness, en términos de una fidelidad o de una lealtad, en ese caso a Dios podríamos decir, bueno, una vida de oración, llevar una vida de oración, estar en constante comunicación con Dios. La parte de la adoración, ¿verdad? De la adoración a Dios, la alabanza a Dios, si me congrego en una iglesia o si asisto a un templo, si estos frutos de la fe que hemos venido hablando los doy a conocer, como el amor a otros a través de mostrarme compasivo o misericordioso con otros, a través de tener empatía por el sufrimiento de otros, a través de esa necesidad de querer ayudar a otras personas. Esas ya llevan a que la fe sea práctica, ¿verdad? Por eso la misma Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cuáles son las obras de la fe? Provienen de la faithfulness. En parte la fidelidad y en parte la lealtad hacia Dios se muestra, ¿verdad? Es algo que se sale, digamos, de lo abstracto, como la fe, es algo abstracto y se vuelve algo concrete, algo concreto. Entonces, yendo a la definición de dictionary.com de faithfulness, vamos a encontrar que faithfulness es un noun, es lo primero, nos dice que es un nombre. Y la número 1 nos dice lasting loyalty and trustworthiness in relationship, especially marriage and friendship. Bueno, esta primera definición es una definición de la fidelidad en términos horizontales, o sea, entre nosotros como seres humanos. Y nos dice que es demostrar lealtad, ¿verdad? Y, confianza en las relaciones, dicen, las relaciones como el marriage, que son los matrimonios y las amistades. Y nos dice, a wedding ring is a symbol of unending love and faithfulness to each other. En el caso del matrimonio nos dice que el wedding ring, el anillo de matrimonio, es un símbolo, dice, de esa lealtad, de esa fidelidad que debe de guardarse una pareja uno con otro. Hay otro ejemplo que dice, I remember the faithfulness of so many friends and family who sent me emails, visited me, and stood with me during my ordeal. Bueno, donde esa tiene más o menos relación con lo que dicen, ¿verdad? De que los verdaderos amigos se conocen en la enfermedad y en la prisión o en la cárcel, ¿verdad? Porque solo los que son sus verdaderos amigos van a ir a visitarlo a esas dos partes. Entonces, él dice acá, una persona dice, recuerdo esa fidelidad, ¿verdad? Esa lealtad que tuvieron mis amigos de enviarme correos, de enviarme tarjetas, de enviarme saludos, de escribirme un mensaje mientras estuve, digamos, en una situación difícil, ¿verdad? En ese sentido, tendríamos acá una forma de faithfulness que no es vertical, o sea, no es entre Dios, ¿verdad? Y uno, sino que es entre semejantes. Leo dice que es the fact or quality of being true to one's word commitments as that what one has played to do professes to believe. Esto sí está ya más relacionado a la relación vertical, ¿verdad? Entre Dios y la persona. Nos dice que es el hecho, aquella cualidad de ser leales, ¿verdad? De creer en lo que son promesas, ¿verdad? O tener esa certeza sobre lo que Dios nos ha dicho en la Biblia o en algún otro texto. Entonces, aquí es ser leal, por ejemplo, ser leal o ser fiel a mantenerme fiel a lo que Dios me ha pedido. Luego dice, the power quality of being dedicated and steadfast in performing on one's duty working for a cause. Bueno,
Esta nuevamente vuelve ya del plano quizás espiritual más al plano de la convivencia, que tendría que ver con aquella situación en donde una persona, ¿verdad? Pone la fidelidad o pone ese dote de confianza en lo que alguien hace, ¿verdad? Sobre todo cuando están haciendo o luchando por una causa justa. Dice, we lawyers have an ethical obligation to represent our client with diligence, faithfulness, and competence. Este sería más, bueno, nuestros abogados, hablando de un bufete de abogados, ¿verdad? Tienen, dice, la obligación ética de representar a nuestros clientes con diligencia, con fidelidad o confidencialidad, podría ser incluso aquí faithfulness and competence, es decir, y con una buena competencia. Y el number 4, que con este terminaríamos el día de ahora con la word, dice la quality of adhering to back and standard or original, like accuracy. Este es esto es un sinónimo en donde podemos ver faithfulness similar al hecho de adherirse, apegarse a lo que vendría siendo los hechos, un estándar o un original. Cuando hablamos de accuracy, nos estamos refiriendo a tener una gran puntería, es decir, a apuntar a algo y dar justo en el blanco. Aquí dice, professional translator often focus on the faithfulness and translation to the original with July little attention to the naturalness and comprehension or translated version. ¿Qué sería esto? Esto está diciendo que tiene que ver cuando estamos hablando de alguien que traduce de un idioma a otro, dice often focus, le pone con frecuencia atención. Faithfulness of translation of the original. Aquí deberíamos ver con fidelidad, traducir con fidelidad un documento del idioma original hacia la otro idioma, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo diferentes aplicaciones de faithfulness. Aplicaciones entre convivios entre seres humanos, aplicaciones que tienen que ver con lo que vendría siendo formas de behavior, de comportarme con otros, y en este caso, ¿verdad? También la aplicación espiritual. Ok, that's gonna be all. Con eso terminamos esta parte de este versículo y de la word que es faithfulness. Bien, vamos a arrancar esta semana con este material. Es un material de vocabulary, es vocabulario el que vamos a estar viendo esta semana. Entonces, vamos a adentrarnos a lo que es the days of the week. Vamos a hablar ya de los días de la semana. Ok, vamos a ir viendo cuál es la pronunciación, pero no solo es to know how to say the days of the week in English or maybe the month of the year. No solo se trata de aprender a decir los días de la semana correctamente y los meses del año, sino que vamos a ir siempre detrás del trasfondo de la cultural application, la aplicación cultural que eso tiene, ¿verdad? Y de por qué en el inglés se escriben de una manera, por qué en el inglés the first day of the week in English is Sunday and the last day of the week in English is going to be Saturday. Vamos a explicar por qué la semana en inglés comienza para ellos el domingo y termina un sábado y por qué para nosotros es diferente. También vamos a ver que algunos días de estos, la escritura es parecida al español, no es igual, cabe mencionar, esas son palabras que se diferencian bastante, por lo menos en nuestro Spanish, en algunos casos. Hay otros que sí son muy parecidos, ¿verdad? Vamos a ir examinando eso. Bueno, en primer lugar, tenemos que saber los days of the week in English tienen una división. Primero, cuando decimos days of the week son los días de la semana. Days of the week, los días de la semana. Son 7 days. We have 7 days in a week. Tenemos 7 días en la semana. Pero de esto se desprenden dos cosas. A los que vamos a llamar weekdays, que son los días de la semana, ¿verdad? O lo que nosotros normalmente le decimos en español como la semana laboral, ¿verdad? O los días de la semana. Entonces, weekdays. Estos van de Monday to Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Esos vendrían siendo los días de la semana o los weekdays. Ahora,
Luego tendríamos lo que son los weekend. El weekend es el fin de semana. Entonces, los days of the week se dividen en dos partes. En weekdays, que son 5 days, y en weekend, que son 2 days, son 2 días. Aquí tenemos el Saturday y el Sunday. Bueno, ahora hay que prestarle atención porque aquí en esta parte se les ha incluido la IPA pronunciation. Está la pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético internacional, ¿verdad? Entonces hay que poner atención a esto. Desde ya ir destacando algo. Quizás voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que lo podamos apreciar un poco mejor. Déjenme darle aquí un zoom in, ¿verdad? Para que nos concentremos mejor en esta parte. Bien, ¿a qué le vamos a poner atención? Bueno, en primer lugar a las sílabas de los días, ¿verdad? Notarán que la mayoría tienen 2 syllables, la mayoría tienen 2 sílabas. Y la mayoría van a tener 2 sonidos. El primero, o mejor dicho, estas 2 variantes en cuanto a cómo se pueden pronunciar es al final. Es decir, es con esta palabra. Como podrán notar, a nivel etimológico, ¿verdad? Todos los días de la semana terminan con la palabra day, que significa día. Todos terminan con day. Eso es lo primero a notar. Todos terminan en day. Usan la palabra día. Esta palabra, ¿verdad? Day, su pronunciación normal sería así, con el sonido de una A. Day. Sin embargo, existen algunas personas que la pronuncian con una I corta. Es decir, suena a di, day, di. Son dos pronunciaciones que se pueden hacer cambios al final. Ahora, la mayoría de estos días de la semana son bisílabos. ¿Qué significa? Que solo tienen 2 sílabas. Hay uno nada más que tiene 3, pero el resto tiene nada más 2 syllables. Entonces, comenzando por acá, veríamos que para el día lunes, miren esta O que está acá, es el sonido out, el sonido donde la A, donde esta O, es el sonido de una U corta realmente, pero que a veces se aplica a la O cuando está acompañada de la N. Y suena una mezcla, ¿verdad? Entre A, U, como en la palabra up, ¿verdad? Up, es el mismo sonido. Entonces vamos a decir man, man. No es mon, es man, man. Man, de. Pero hay personas que la pueden decir que mandi, mandi. Debo destacar que esta pronunciación segunda que está acá con eso de di es poco utilizada. O sea, no la usan muchas personas, ¿verdad? Es realmente una pronunciación que muy pocas personas tienden a usarla. Sin embargo, existe, digamos, como pronunciación, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso. Y también debemos de mencionar que en este caso, esa pronunciación no tiene nada que ver con inglés americano ni inglés británico. O sea, algunos piensan que por ser británicos lo dicen como D, pero no, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente otra forma de decir. Ahora, iríamos al siguiente. Ojo con el siguiente, porque todo esto no es tues. Ojo, no es tues, es tus. Tus. Con un sonido de Z. Tus. Y luego va de. Tuesday. 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 No es Tuesday, es Tuesday. Tuesday. Y claro, algunas personas pueden decirlo como Tuesday. Tuesday. Y vamos al más complicado y en el que nos tendemos a equivocar mucho, ¿verdad? Que es el miércoles. En el caso del miércoles, quizás nos resulte difícil de procesar que todas estas letras, desde la W hasta la S, todo este bloque es una sola sílaba, que tiene la característica de que la letra D, la letra D que está acá, no suena, es muda. Entonces, al hacer esa letra D muda, esto lo vamos a pronunciar como ones,
once. O sea, once. Wednesday. 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 El error más frecuente que tenemos como latinoamericanos es venir y tratar de decir esto como Wednesday. Está malo, porque no son 3 sílabas, son solo 2 syllables, solo son 2 sílabas. Wednesday, Wednesday, Wednesday. Quizás el nombre este se ha vuelto ahorita más famoso por Netflix, ¿verdad? Y la serie esta que sacaron hace unos días, que el personaje en inglés de la protagonista, pues lleva este nombre, ¿verdad? Este es el nombre de ella, Wednesday. Wednesday. Nosotros la conocemos como Merlina, pero esa ha sido una adaptación, ¿verdad? De los estudios de doblaje que supongo yo, ¿verdad? Que la sacaron del mago Merlín, ¿verdad? Que Merlina, Merlín, supongo que por ahí hicieron esa adaptación. La verdad es que como les decía en el Christmas Camp, ¿verdad? Cuando veíamos lo del Thanksgiving Day, que creo que les compartí un video de eso, les decía que esta Adam Family, entre español latino, español castellano, y inglés, los personajes tienen unos nombres todos raros, ¿verdad? Bien cambiados. A mí me da risa escuchar que el que para nosotros nos lo vendieron como el tío Lucas, ¿verdad? El tío Lucas, cuando uno va a escuchar la versión españoleta, ¿verdad? Escucha que le dicen el tío Fétido o algo así. Fétido. Qué raro está esto, ¿verdad? Pero es de esas adaptaciones raras que hacen de los nombres. Entonces, no es Wednesday, no, es Wednesday. Wednesday. O si lo prefiere, Wednesday. Wednesday. Solo son 2 sílabas. 2 sílabas y no más, ¿verdad? 2 sílabas y no más. Vamos al siguiente. Y en este caso es con la TH, ¿verdad? Sin vibración. Horse, 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 day. Thursday. Recuerden que ese es el sonido or Thursday, or Thursday, Thursday, Thursday. Y este último de los weekdays es Friday. Miren, Friday, no es free, es Friday, 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 Friday. Repito, la pronunciación más común es la primera, esta primera, con la terminación day, es la más común, pero algunas personas pueden decirlo con la terminación D. Y llegamos al weekend, en donde encontramos la primera situación, ¿verdad? En donde se nos aparece un día de la semana que tiene 3 sílabas y es el día sábado. Este sí tiene 3 sílabas. La primera sílaba es desde la letra S hacia la letra T. Es como decir that. Miren, that. Luego la UR nos forma otra sílaba, pero miren que esa U se convierte en un schwa. That or, that or. Y luego la parte del day. Saturday, Saturday, Saturday. Bien, resulta que para un inglés estándar, digamos, o sea, no ni balanceado al británico ni balanceado al norteamericano, decir Saturday, Saturday está bien. Los británicos lo pronuncian de hecho, con este sonido de esta letra T. That es la sílaba. That, that. Pero aquí es donde vienen los norteamericanos y nos meten unas sus reglitas, ¿verdad? Que a veces nos pueden resultar un poco confusas. Y es que en esta combinación, ¿verdad? Ellos vienen y dicen, ¿verdad? Dicen que la vocal, perdón, que la letra T está entre 2 vocales. Está entre esta AE y está entre el schwa. Entonces, de acuerdo a algo que se conocen como alófonos, que lo vamos a estudiar cuando veamos la segunda parte de gramática, de fonética, perdón, los alófonos con la letra T
son variantes del sonido, son mañitas que se tienen en ciertos idiomas de decir las cosas de cierta forma. Nosotros, por ejemplo, en El Salvador hay alófonos, ¿verdad? Como los migueleños, ¿verdad? Que tanto chiste le hacen a los migueleños con el uso de la J. Ese uso de la J que tienen los señores de San Miguel es un alófono. ¿Qué es un alófono? Es una modificación que se hace sobre el sonido de ciertas palabras que le da como cierta característica. Un alófono muy común también es, por ejemplo, los señores de Puerto Rico. Ya sabemos que los puertorriqueños no pueden pronunciar, irónicamente no pueden pronunciar esa letra R que lleva el nombre de su país. Ellos lo van a escuchar a ustedes decir algo como Puerto Rico. ¿Ya? Es que soy puertorriqueño. Esa situación es un alófono. Entonces, en el inglés americano existe un alófono relacionado a la letra T. Y es que cuando está en medio de dos vocales, se usa el sonido de una D en vez de una T. Entonces, los norteamericanos el día sábado vamos a escuchar que acá, en vez de decirnos una letra D, una letra T, nos dicen una letra D. Entonces, usted va a escuchar que dicen como sad, como de triste, sad, S-A-D, Saturday, Saturday, Saturday. En vez de decir sat, sad, sat, sad, Saturday. It's Saturday, next Saturday, sad, sad. Entonces, distingan la pronunciación de esa T y esa D, porque es una característica de los norteamericanos. El norteamericano promedio le va a decir a usted el día sábado con el sonido Saturday, Saturday. Un inglés neutro lo va a pronunciar como Saturday. Un británico, los británicos lo pronuncian con la T. Por lo tanto, nos van a decir Saturday, Saturday. Bien marcado la T. Saturday, 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 Saturday. Bien. Y llegamos al último, que sería el Sunday. Miren, en esta U vuelve a aparecer el sonido AU, que también está aquí arriba en NAM, es el mismo sonido. Sunday, 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 or Sunday. Y aquí aparecen algunas abreviaturas, ¿verdad? En inglés a veces se acostumbra a abreviar los días de la semana con 2 letras, vea, o con lo que son 3 letras y a veces con una letra, pero cuando es con una letra causa cierta confusión, vea, porque hay dos días que comienzan con la T y 2 que comienzan con la S. Entonces genera confusión cuando se abrevia a una letra. Nos dice, note, the day of the week and weekdays are not the same. Decir días de la semana no es lo mismo a decir los días de semana. Ojo, esas dos cosas nos pueden confundir. Días de la semana, días de semana. Días de la semana, esos son days of the week, que son 7. Pero los weekdays son los días de semana, que son solo 5. Nos dice, the day of the week are all 7 days from Monday to Sunday. But weekdays are only 5 days from Monday to Friday. And the weekend are Saturday and Sunday. Weekend, aunque no se mira plural, ¿verdad? E incluye a los dos, es decir, es el fin de semana. Es tanto sábado como domingo. Ahora, aquí viene una situación muy, muy importante y es el orden de los días de la semana. En eso que estamos viendo acá, en esta grafiquita donde dice Days of the Week, dice Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Esos días de la semana, en el inglés, ese es el orden. Es decir, the first day of the week in English is Sunday. El primer día de la semana en inglés es el día domingo. Y the last day of the week in English is Saturday. El último día de la semana en inglés es el día sábado. Es el día sábado. Bueno, nosotros decimos que el primer día de la semana es lunes. Normalmente para nosotros el lunes es el inicio de la semana y el último día de la semana es el domingo.
En el inglés no. En el inglés, el first day de la semana es Sunday y el último día de la semana es Saturday. Bien, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué desde el punto de vista anglosajón la semana comienza diferente? Bueno, aquí debemos de remitirnos nuevamente a lo que estábamos viendo en el Christmas Camp. Se recuerdan que en el Christmas Camp mencionábamos una palabra importante y era la religious syncretism. Religious syncretism. Hablamos de el sincretismo religioso. Pues el sincretismo religioso está metido en el tema de the days of the week and the month of the year. ¿Qué significa? Que lo que usamos actualmente en nuestro calendario para nominar los días de la semana y los meses del año está relacionado a creencias religiosas de diferentes civilizaciones que se unificaron durante algún punto de la historia y generaron, digamos, un consenso para que todos usásemos lo mismo. Sin embargo, cabe destacar que el lado anglosajón se fue por una línea y el lado del español se mantuvo por otra línea. Y ya podrán imaginar que esa división de por qué los anglosajones siguieron una ruta y por qué los españoles, digamos, o la corona española siguió otra ruta, tiene que ver nuevamente con lo que mencionábamos en la Christmas Week, que decíamos que había por ahí un rey que era Henry VIII, que creó una religión propia para los ingleses, que es el anglicismo, ¿verdad? Entonces, eso sirve como un punto de partida o un punto de ruptura, digamos, entre que los estadounidenses que heredan, digamos, el sistema inglés y nosotros como latinoamericanos que heredamos más cuestiones de España, ¿verdad? De la corona española, pues nos diferencian mucho en este sentido. Pero vamos a un antecedente previo a todo esto y lo encontramos en the Bible. En la Biblia encontramos que Dios hizo el mundo y la creación en 7 days. La Biblia en el Génesis, Moisés, ¿verdad? Es el encargado de narrar que Dios hizo al mundo en 7 días. Curiosamente, los hebreos, ahora Israel, ¿verdad? Pero el pueblo hebreo, cuando eran hebreos, antes de convertirse en la nación de Israel, ellos tenían 7 días de la semana ya. Pero los 7 días de la semana en hebreo no tienen nombres. Es decir, solo existe la forma de llamarles como el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto y el séptimo día, porque así está plasmado en la Biblia, en la parte, digamos, del Pentateuco, ¿verdad? Donde Moisés escribe el relato de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Eh, el, Está planteado de esa manera, o sea, para ellos no tenían nombres los días de la semana, para los hebreos tienen un número ordinal, es decir, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Y en el séptimo día, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios descansó de toda la obra. Por eso es que al séptimo día se le conoce como el Sabbat o el Sabot, ¿verdad? Es el día del Señor, también se le denomina ahí. Un día en el cual el hombre no debía de hacer nada, sino dedicarse a la adoración, digamos, a Dios. Que así lo vemos de esa manera y lo hacemos coincidir con los calendarios actuales. El Saturday, el día sábado, corresponde al séptimo día, realmente. Algunos piensan, ¿verdad? Porque cuando escuchamos sábado y escuchamos Saturday y escuchamos del hebreo la palabra Sabbat, pensamos que todos están relacionados, pero no es así. Es una coincidencia, diría yo, lingüística que estos se parezcan, porque su origen, como lo vamos a estudiar, son muy, muy diferentes, ¿verdad? Son muy diferentes.
Bueno, entonces, en resumen, ¿por qué la semana en inglés comienza domingo y por qué termina en sábado y por qué para nosotros comienza en lunes y termina en domingo? Por sincretismo religioso, ¿verdad? Que en el caso nuestro adoptamos más las creencias de los españoles, por ende de la religión católica, y en el caso de los británicos y los estadounidenses, es decir, todos los que se ven influenciados por el habla anglosajona, pues se quedaron más con creencias, digamos, de tipo de la iglesia anglicana. A esto agréguenle un elemento más, y es que tradicionalmente pensamos que Estados Unidos, que los United States, está más influenciado o más recargado por los ingleses, puesto que ellos fueron los que lo colonizaron. Pero en los últimos tiempos, y estoy refiriéndome precisamente a la época de 1945, bueno, desde antes del final de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De la Second World War, um, muchos judíos, ¿verdad? Perseguidos por la Alemania nazi, se vinieron a América, incluso a nuestro país, vinieron muchas familias judías, ¿verdad? Todos estos apellidos que usted escucha de repente un poco raros son o de familias judías o de familias palestinas, que pues sí, huyeron de allá porque el Adolfo Hitler los andaba persiguiendo y matando. Entonces se vienen para acá, pero muchas de estas familias se fueron a Estados Unidos. Allá establecieron, digamos, su vida. Y el punto es que Estados Unidos, mucho poderío económico reside en la comunidad de los Jewish, es decir, en la comunidad judía, y los judíos se apegan a la ley de Moisés. Entonces, por eso en Norteamérica, más que todo, vamos a ver este uso del calendario de esta manera, de utilizar los días de la semana más conforme a cómo están plasmados en la Biblia, o el orden, digamos, que deben de llevar en la Biblia. Bueno, pero hay algo más. Esta semana vamos a hablar acerca de the origin behind English Day of the Week names. Hoy quizás no nos va a dar mucho el tiempo, pero vamos a tratar de resumir un poquito lo que dice por acá. Dice, the English language day of the week are named after celestial bodies and mythological figures from history. English draws upon ancient Greek, Latin, and Germanic language, and these influences can all be seen in the names of the year of the week. We use them every day without realizing just how much they tell us our language and history. And they serve to show us similarities between English and so many other European language. Bien, nos vamos a quedar con esta parte, pero ya aquí viene metido el sincretismo religioso. Nos dice que el origen de los días de la semana en el inglés está relacionado a celestial bodies. ¿Qué son esos? Son los cuerpos celestiales, es decir, las estrellas, los planetas de nuestro sistema solar y claro, los dos astros principales que es el Sun y the Moon, el Sol y la Luna. Luego nos dice mythological figures from history, figuras mitológicas que apuntan, dice, hacia los Greek, los griegos, los latin, que vendrían siendo los romanos, ¿verdad? Y los Germanic language, es decir, lengua griega, lengua latina y la lengua germana, no es el alemán actual, es como los